Bueno, hoy día vamos a leer hemorragia del primer trimestre. Eh, Dentro de ellos incluye el aborto. Entonces, el aborto es una de las causas de hemorragias de primer trimestre. Vamos a empezar con aborto. Como concepto, el aborto, vamos a tachar aquí aborto, se define como la interrupción de la gestación antes de que el feto sea viable. Capacidad vital para sobrevivir fuera del útero materno. Puede ser precoz cuando ocurre antes de la semana 12 o tardío cuando ocurre en la 12 y la 20 semana. A su vez puede ser espontáneo o inducido. Cuando el aborto es espontáneo, eso vamos a subrayar. Cuando el aborto espontáneo ocurre más de 3 veces, se habla de aborto de repetición. Vamos a tachar eso. Es la complicación más frecuente de la gestación y aunque su incidencia es difícil de estimar, se aceptan cifras en torno al 10 a 15%. Esta incidencia aumenta con el aumento de edad de los progenitores y disminuye según progresa el embarazo a mayor edad de gestación. Aquí vemos un feto de 14 semanas, un aborto tardío. En cuanto a la etiología, hay factores ovulares, alteración del aparato genital femenino y otras causas. En cuanto a los factores ovulares, la causa más frecuente de aborto son las anomalías cromosómicas embrionarias. Resaltamos esto. Por ejemplo, trisomía de un autósoma, que es el 44%, monosomía X 24% y triploidía 15% o tetraploidía 7%. Entre la etiología seguimos las alteraciones del aparato genital femenino. Tenemos la insuficiencia ismiocervical o ismicocervical, primera causa de abortos de repetición, sobre todo tardíos. Cursa con dilatación cervical y prominencia de la bolsa a través del orificio cervical interno. Se trata mediante cerclaje entre la semana 12 y 16. Después tenemos otras, por ejemplo, sinequias, miomas uterinos. Entre otras causas pueden ser infecciosas, tachamos, pueden ser por endocrinopatías, pueden ser por factores ambientales, tachamos factores ambientales y factores inmunitarios. E infecciosa pueden ser torsoplasma, listeria, infecciones virales, micoplasma está relacionado con aborto de repetición. Pues puede ser pregunta de examen. El micoplasma está relacionado con abortos de repetición. Después tenemos la endocrinopatía, por ejemplo, un hipotiroidismo, insuficiencia luteinica y diabetes. En cambio, los factores ambientales tenemos traumatismo, cirugía, el DIU, alcohol, tabaco. En cuanto a los factores inmunitarios, el síndrome antifosfolípido y el LES, que es el lupus eritematoso sistémico, se relacionan con abortos de repetición. En cuanto a las formas clínicas, están la amenaza de aborto, el aborto en curso inevitable, el aborto consumado, el aborto diferido o retenido, el aborto recurrente o de repetición. Vamos a iniciar con la primera, que es amenaza de aborto.
Empezamos en la aparición de una metrorragia en la primera mitad de la gestación, acompañada de contracciones más o menos intensas, ¿no? El cuello uterino está cerrado y el embrión o feto presenta latidos cardíacos positivos comprobados por ecografía. La frecuencia es del 20 a 25%, de los cuales menos de la mitad abortan. Aborto en curso inevitable es la presencia de contracciones uterinas con cuello uterino modificado y producto de la concepción todavía en el útero. Aborto consumado consiste en la expulsión de la gestación. Vamos a resaltar, subrayar. Cesan las contracciones uterinas y el dolor, ¿no? Pueden ser completos o incompletos. Puede ser completo o puede ser incompleto. Completo, expulsión total de restos. Incompleto, expulsión parcial de restos ovulares. Quedan restos intrauterinos. Aborto diferido retenido es aquel en el que se comprueba la muerte del embrión sin producirse la expulsión del mismo, es decir, tiene un diagnóstico ecográfico, el cuello uterino está cerrado. Se puede sospechar por ausencia de síntomas de embarazo, útero menor que amenorrea y disminución del nivel de gonadotrofinas. El diagnóstico definitivo se establece por ecografía mediante la visualización de ausencia de actividad cardíaca en un embrión de longitud craniocaudal mayor de 7 milímetros y el saco gestacional con un diámetro medio arriba de 25 milímetros sin evidencia de polo embrionario ni saco vitelino en su interior. Huevo güero o gestación embrionada. Existe riesgo de coagulopatía, ¿no? CID por liberación de tromboplastina placentaria, por lo que se determinan los productos de degradación del fibrinógeno. Después tenemos aborto recurrente o de repetición, tiene una frecuencia de aparición del 0.3%, se define como la aparición de 3 o más abortos consecutivos o más de 5 cuando se han tenido embarazos a términos entre ellos. Ante una pareja con aborto habitual o recurrente es recomendable realizar las siguientes pruebas antes de intentar nuevamente una gestación, para intentar detectar las causas de dicho aborto y eliminar en caso de ser posible. 1. Anamnesis y exploración física, analítica general con hormona tiroidea. 3. Determinación de anticuerpo antifosfolípido. 4. Cariotipo. 5. Valoración uterina por ecografía, RMN y histeroscopía. En cuanto al diagnóstico, se va a determinar con la ecografía. Determina la viabilidad fetal, el tacto bimanual, para verificar que la altura uterina corresponda con la esperada por fecha de la última regla y estado del cervix, y el descenso de los niveles de la beta HCG. En cuanto al tratamiento, en una amenaza de aborto se recomienda reposo absoluto y abstinencia de relaciones sexuales. En ocasiones se asocia progesterona, aunque no se ha comprobado su utilidad. En el aborto en curso incompleto, En aborto en curso incompleto hay que hacer un legrado evacuador bajo anestesia y gamaglobulinas anti-D si es RH negativa la gestante. En cuanto al tratamiento del aborto diferido, hay que hacer un aspirado legrado evacuador. Si la gestación es mayor de 12 semanas, se induce el parto con prostaglandinas y posteriormente se realiza el legrado. También debe administrarse la gamma-globulina anti-D si la mujer es RH negativa. En cuanto al tratamiento del aborto en curso y diferido con misoprostol, el misoprostol es un análogo de las prostaglandinas. Pueden utilizarse como alternativas al legrado evacuador en el tratamiento de abortos incompletos y diferidos menor de 12 semanas de edad gestacional.
Se administra vía oral o vaginal en dosis únicas, aunque puede repetirse la dosis en caso de fracaso de la primera administración. Entre sus contraindicaciones absolutas se encuentran sospecha de embarazo ectópico, signo de infección pélvica y la inestabilidad hemodinámica. Aquí vemos legras cortantes para el legrado uterino, ¿no? En cuanto a las complicaciones, hay complicaciones, por ejemplo, hemorragia por persistencia de restos ovulares, coagulopatía o atonía uterina, coagulación intravascular diseminada por liberación de tromboplastina coriaro-placentaria, y aborto céstico es el que cursa con fiebre de más de 38 grados centígrados, dolor suprapúbico y expulsión de restos malolientes o purulentos. Los gérmenes implicados más frecuentemente son Escherichia coli, Bacteroides y Streptococcus. Su tratamiento es el legrado inmediato asociado a antibióticos intravenosos si se detecta Clostridium welchi o la paciente está en shock céstico, se debe realizar interectomía. El síndrome de Asherman, sinequias uterina postlegrado, también puede haber perforación uterina secundaria, legrado es más frecuente multípara sin abortos tardíos. Incompetencia cervical. Durante el segundo trimestre de gestación se produce una dilatación indolora del cuello uterino con prolapso de las membranas, aneoresis y expulsión de feto inmaduro. Se evidencia generalmente a partir de la semana 16, suele repetirse en embarazos subsiguientes. Entonces, la segunda causa para la hemorragia del primer trimestre es una incompetencia cervical, ¿no? En cuanto a las causas o etiología, la causa no siempre está clara, se asocia más frecuentemente a traumatismos cervicales, por ejemplo, conización, dilatación cervical repetida por legrados múltiples anteriores, desgarros cervicales en partos previos, o a un desarrollo cervical anómalo por alteraciones anatómicas del aparato genital, útero doble. En cuanto al diagnóstico, se hace a través de la clínica. Se hace a través de la clínica y exploración, dilatación del orificio cervical interno de unos 2 a 3 centímetros en gestante a partir de las 16 semanas en ausencia de contracciones uterinas, es decir, descartando parto pretérmino. Antecedentes de 2 más o más aborto tardío. Luego tenemos el tratamiento, hay que hacer un cerclaje cervical. Tienen las siguientes indicaciones, ¿no? Cerclaje entre las 12 a 14 semanas en gestante con historia de mayor o igual a 3 pérdidas inexplicadas del segundo trimestre o partos pretérminos. Cerclaje antes de las 24 semanas en gestante con historia de mayor o igual a una pérdida inexplicada del segundo trimestre y partos pretérminos si presenta una longitud cervical acortada. No se recomienda la realización de un cerclaje ante el hallazgo ecográfico causal de un cervix menor de 25 milímetros en gestantes sin historia clínica previa de partos pretérminos o pérdida del segundo trimestre. Tampoco se recomienda en ningún caso embarazos gemelares independientemente de la historia obstétrica de longitud cervical. El cerclaje se mantiene hasta las 37, pero se debe retirar antes si aparecen signos de infección intrauterina, ruptura de membrana, metrorragia o si se desencadena el parto. Actualmente el pesario cervical obstétrico es una alternativa al cerclaje cervical con las mismas indicaciones que este. Después otra causa de hemorragia en el primer trimestre. Se puede sospechar una gestación ectópica o un embarazo ectópico, ¿no? Como definición es aquella que se produce fuera de la cavidad endometrial. Su frecuencia oscila entre el 1 al 2%, aunque ha ido aumentando en los últimos años. Su mortalidad ha descendido. La coexistencia de una gestación intrauterina y otra extrauterina se denomina gestación heterotópica. En cuanto a la etiología de una gestación ectópica, son factores favorecedores todos aquellos que retrasen el transporte del óvulo hacia la cavidad endometrial, ya que la implantación se produce en el quinto a séptimo día postfecundación y se produce allí donde se encuentre el blastocito.
Entre los factores de riesgo elevados para que lleve a una gestación ectópica es una cirugía, es que la paciente le hayan realizado una cirugía tubárica previa, gestación ectópica previa, enfermedad tubárica documentada, exposición intrauterina de dietilvestrol. Y en cambio los factores de riesgo moderado tenemos una infección genital previa, esterilidad y técnica de reproducción asistida, uso de dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo. En cambio los factores de riesgo bajo tenemos tabaquismo, edad del primer coito por debajo de 18 años, ducha vaginal, historia de aborto previo. También debes recordar que se da con más frecuencia en mujeres multíparas. En cuanto a la localización, ¿en qué parte se da, no, la gestación ectópica? Dice la trompa es la localización con mayor frecuencia que se da la gestación ectópica, en un 97%. Dice el más frecuente, dice la trompa de falopio, pero generalmente en su parte ampular es donde se da, un 80%, seguido de la ísmica, fimbrías, ovarios y abdominal, como vemos en la imagen. Localizaciones más frecuentes de la gestación ectópica. Vemos abdominal, que es menos de 1%, donde se puede dar una gestación ectópica. Ampular, que dijimos que con mayor frecuencia se da en este lugar, obviamente en la trompa de falopio. El ísmico después en un 12%, en el infundibular 5%, en el ovárico un 2% y el cervical 1%. En cuanto a la clínica de una gestación ectópica, la clínica es inespecífica, varía con la localización y evolución. Suele presentarse como un sangrado vaginal oscuro, escaso, intermitente, tras amenorrea de 6 a 7 semanas y dolor abdominal. Hasta un 50% de los casos es asintomático. Eso puedo anotar o subrayar, se ve importante. Si sangra hacia la cavidad peritoneal, se manifiesta como un dolor agudo en la fosa ilíaca. Hay Douglas sensible, dolor a la movilización cervical y signo de peritonismo, ¿no? Abdomen agudo. Si se produce una ruptura ísmica, se presenta como un dolor intenso acompañado de hipotensión, palidez y shock. ¿Cómo vamos a diagnosticar? A través de la exploración. Un útero de tamaño menor que el esperado por amenorrea, doloroso la movilización cervical con masa anerciada dolorosa. También podemos determinar la existencia de gestación mediante la beta-HCG, ¿no? En orina o en sangre, ecografía transvaginal, ¿no? Anotamos ecografía transvaginal como primer paso para visualizar la ausencia de gestación intrauterina. La beta-HCG positiva en sangre con aumento lento o meseta de sus valores superiores a 1500 unidades internacionales en ausencia de saco gestacional intrauterino, son altamente sugestivos de gestación ectópica. Ecografía transvaginal es la técnica de elección para el diagnóstico de sospecha en ocasiones de confirmación cuando se visualiza saco gestacional extrauterino. Útero con reacción decidual sin vesícula gestacional. La paroscopía y anatomía patológica dan el diagnóstico de certeza. Deben practicarse ante duda diagnóstica. En la anatomía patológica del contenido uterino se observa deciduidad con ausencia de vellosidades coriales, lo que se llama el signo de Arias-Estela, ¿no? Que es altamente sugestivo, aunque no patognomónico, de gestación ectópica. En cuanto al tratamiento, puede ser expectante, se deja a la paciente en observación con ecografía y niveles seriados de beta-HCG.
Es una versión en paciente asintomática, clínicamente estable, con diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico en niveles séricos de beta-HCG basales menor de 1000 unidades internacionales. Y posteriormente descendente. Tenemos tratamiento médico, consiste en la administración de metotrexate intramuscular o inyección directa en el saco gestacional. Se asocia ácido folínico para prevenir la toxicidad hematológica. Requiere controles hematológicos de perfil hepático de beta-HCG y ecografías seriadas, así como que no existan contraindicación para el uso de metotrexate. Patología hepática, trombocitopenia, anemia severa o leucopenia. Indicaciones de gestaciones tubáricas deben cumplir todas, ¿no? Estabilidad hemodinámica, trompa menor de 3 a 4 centímetros de diámetro, ausencia de actividad cardíaca fetal en ecografía, niveles de beta-HCG menores de 5000. Indicaciones de gestaciones no tubáricas, cornual, cervical, ¿no? Se realiza en pacientes estables hemodinámicamente, aunque no se cumplan todas las condiciones mencionadas para las gestaciones tubáricas, ya que la cirugía se intenta evitar en estos casos por riesgo de hemorragia muy severa. Hay tratamiento quirúrgico en pacientes sin indicación de metotrexate. Se realiza preferentemente por vía laparoscópica, a menos que la paciente esté inestable. Existen dos acciones quirúrgicas. Tratamiento conservador, una salpingotomía o incisión en la trompa y extracción del contenido en desuso. Tratamiento radical, una salpingotomía o resección de la trompa de lesión. La fertilidad queda salvaguardada por la otra trompa. Entonces, con eso acabamos la gestación gemelar. Ahora vamos a ir con la enfermedad trofoblástica gestacional, que es también una de las causas de hemorragias en el primer trimestre. Como concepto, es un conjunto de enfermedades interrelacionadas y cuyas características comunes incluye hiperplasia del trofoblasto y un marcador aumento de la beta-HCG. El diagnóstico de tratamiento se basa en las características clínicas, la alteración en la regresión de la curva de la beta-HCG y datos ecográficos, radiográficos, aún sin disponer de un diagnóstico histológico preciso. Clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional. Se clasifica en mola-editiforme, en tumor trofoblástico gestacional o enfermedad trofoblástica persistente y enfermedad trofoblástica metastásica. La mola edatiforme se clasifica en completa y parcial. El segundo incluye la mola invasiva, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario. La tercera se clasifica de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? De alto riesgo cuando la HCG es arriba de 40.000, una duración arriba de 4 meses, metástasis cerebral o hepática, fracaso de quimioterapia, antecedentes de embarazo a término. Bajo riesgo sin factores de alto riesgo. En cuanto a la epidemiología, vamos a decir que la incidencia es de 1.200 a 1.500 embarazos. Los factores de riesgo están la edad materna extrema, antecedentes de aborto espontáneo previos, antecedentes de enfermedad trofoblástica previa. El 80% regresa espontáneamente, mientras que un 15% evoluciona a tumor trofoblástico gestacional no metastásico y un 5% a la forma metastásica. El tema es un poco larguito, pero tenemos que seguir. Ese era en cuanto a la epidemiología. Vamos a empezar con la mola edatiforme. Consiste en una hiperplasia del trofoblasto junto con edema de las vellosidades coriales, que se conoce como degeneración hidrópica del estroma, ¿no? Entonces vimos que hay tipos completa y parcial. La completa, ausencia del embrión y de vascularización vellositaria, y parcial, que es la más frecuente, ¿no? Eso se ve interesante, lo anotamos.
que la parcial es la más frecuente. Degeneración focal sobre todo a expensas del sincitio trofoblasto y embrión que muere precozmente. En cuanto a la patogenia de la mola completa, de la mola parcial, es lo siguiente: la mola completa, fecundación de un óvulo vacío inerte por un espermatozoide 23X que duplica sus cromosomas a la fecundación, o por dos espermatozoides, ¿no? Son casi siempre 46XX, ambos cromosomas X son de origen paterno. En cambio, la parcial, fecundación de un óvulo normal por dos espermatozoides por uno anormal con dotación diploide, son triploidía, 69XXX, 69XXY o 69XYY. La clínica es una hemorragia indolora del 97% con aspecto de agua de lavar de carne, se le llama, o tiene esa característica. Útero de mayor tamaño al que correspondería para la edad gestacional, aparición de síntomas de preeclampsia en el primer trimestre del embarazo, 20%, expulsión de vesícula. Clínica subjetiva de hipertiroidismo debido a la acción de la TSH-LAI, ya que la HCG, la LH, la FSH y la TSH tienen una subunidad alfa común. Dificultad respiratoria aguda debido a la aparición de embolismo pulmonar, hiperemesis gravídica. Quistes ováricos tecaluteínico, 30% por efecto de la FSH-LAI de la alfa-HCG. Se produce crecimiento de quistes ováricos que se luteinizan por su efecto LH-LAI. No requieren tratamiento ya que regresan espontáneamente al evacuar la mola y cesar el estímulo hormonal. En cuanto al diagnóstico, elevación de los niveles de la beta-HCG por encima de 100.000, ecografía, encontramos un patrón característico de vesículas múltiples de pequeño tamaño, imagen en nevada o en copos de nieve. Encontramos un útero mayor que amenorrea, quistes tecaluteínicos, no se observan saco gestacional ni feto. Una bioquímica completa que incluye función hepática, tiroidea renal, rayos X de tórax para detectar alteraciones pulmonares, edema pulmonar, metástasis. Anatomía patológica nos da el diagnóstico definitivo. Aquí vemos la mola hidatiforme, vesículas múltiples de pequeño tamaño, ¿no? En copos de nieve la forma, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento de lesión de la evacuación uterina mediante el legrado por aspiración de mujeres de alto riesgo, mayores de 40 años y con deseo genésico cumplido, se puede practicar histerectomía total o con mola in situ, ¿no? No está indicada en la quimioterapia. El seguimiento es muy importante para detectar a las pacientes que requerirán un tratamiento adicional. Se realiza mediante titulaciones semanales de la beta-HCG hasta remisión completa. Se define por no sintomatología, útero involucionado, anejos normales, niveles del HCG normales durante 3 semanas. Evaluación clínica cada 2 semanas hasta la remisión completa, rayos X de tórax cuando se evacúa la mola. Tras la remisión completa, controles de la beta-HCG cada mes durante 6 meses y cada 2 meses durante otros 6 meses más. Anticoncepción oral mantenida durante 1 año para evitar embarazo y poder evaluar la regresión de la enfermedad. En cuanto al tumor trofoblástico gestacional, la enfermedad trofoblástica gestacional persistente caracterizada por un aumento de la beta-HCG o persistencia del contenido uterino pasado 8 semanas de la evacuación de la mola. Debe descartarse que exista enfermedad extrauterina y se trate de una enfermedad trofoblástica metastásica. Si queda limitada al útero, puede tratarse de una enfermedad trofoblástica persistente, no limitada a la cavidad uterina. Mola invasora, tejido molar que invade miometrio, coriocarcinoma, neoplasia epitelial derivada del tejido del sincitio y citotrofoblastos sin vellosidades. O tumores de sitio placentario, tejido placentario maduro que secreta HPL en lugar de la beta-HCG. Si no existe metastasis, estas 3 entidades se tratan igual. Tratamiento de lesión de metotrexate, que dijimos que era un análogo de la prostaglandina. En monoterapia se recomienda asociar ácido folínico para disminuir la toxicidad. Se debe evitar el embarazo durante el año posterior al tratamiento. Otro antineoplásico utilizado es la astiamicina D.
Luego tenemos legrado, se realiza en el tercer día de quimioterapia, la histerectomía cuando los deseos genésicos están cumplidos. Vamos por el último, enfermedad trofoblástica metastásica, se produce cuando existe enfermedad fuera de la cavidad uterina, sea del tipo histológico que sea mola invasora, coriocarcinoma, tumor del sitio placentario. El lugar más frecuente de metástasis es el pulmón, seguido de la vagina, hígado y cerebro. No se considera enfermedad metastásica de alto riesgo si el título del HCG en orina de 24 horas es mayor de 100.000 o en suero es mayor de 40.000. Síntomas de más de 4 meses de oración. Metástasis en cerebro o hígado. Las de peor pronóstico son las hepáticas, ya que suelen asociar metástasis generalizada. Fallo de quimioterapia previa, antecedente de embarazo a término. En cuanto a tratamiento, enfermedad trofoblástica metastásica bajo riesgo, ciclo repetido de monoterapia con metotrexate se curan prácticamente el 100%. Enfermedad metastásica de alto riesgo, poliquimioterapia combinada, se combina etopósido, metotrexate, actinomicina, ciclofosfamina y vincristina, ¿no? Produce la remisión en el 75-80% de las pacientes, como el pronóstico, si aparecen metastasis cerebrales o hepáticas se asocian a radioterapia. La histerectomía no tiene utilidad, se define como curación en la ausencia completa de evidencia clínica y analítica de la enfermedad durante 5 años. Listo, acabamos.